prioridad de cualquier padre, sobre todo en momentos en donde nuestros niños son más vulnerables. Es así, y para eso es importante contar con la información y también las herramientas indicadas para hacerle frente a estas situaciones. Por eso hemos invitado a la psicóloga familiar Hildamar La Chica, bienvenida, para conversar sobre esas claves que nos ayudan a reconocer a un adulto agresor y cómo podemos proteger a nuestros niños. Un tema bastante delicado, pero súper importante. Agradezco la oportunidad, de verdad, muchísimas gracias. Un tema súper importantísimo y que además ocurre con muchísima frecuencia. Por eso es importante blindar a nuestros niños desde el punto de vista emocional, físico, psicológico, para que se puedan disminuir de verdad esas estadísticas de abuso, no solamente físico, sino también sexual y todo lo que implica transgredir, ¿no? Y hacer daño a nuestros niños. Hildamar, sabemos que es muy difícil identificar a un adulto que es agresor. Por eso, desde ya me gustaría, por favor, que nos adelantes cuáles son esos tópicos que deben encender nuestras alarmas o en qué nos debemos fijar cuando ese adulto está cerca de nuestros hijos. Importante pregunta, en principio porque justamente los agresores son los, normalmente las estadísticas lo dicen así, se encuentran dentro del núcleo, puede ser familiar, o ese amigo que va constantemente a la casa, o ese vecino que muestra muchísima camaradería y genera confianza. Entonces por eso es muy complicado determinar quién es el agresor. Lo que sí podemos hacer entonces es proteger a nuestros niños. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Papás, es importante educarlos, en este caso, en sexualidad, por ejemplo. Sí. Educarlos en sexualidad no implica nada más genitalidad. Sexualidad implica desde llamar a nuestro cuerpo y las partes del mismo por sus nombres correctos. Lamentablemente nos han educado o pensamos que los nombres correctos suenan muy feos, pero es que se llaman así. Correcto. Entonces, además de mostrarle o de enseñarles cómo se llaman las partes de su cuerpo, también es muy importantísimo decirle a los niños cuáles son esas partes privadas. Puedes hacerlo a través de cuentos, puedes hacerlo a través de cómics ilustrativos, donde le muestres a ellos que sí y que no puede ser mostrado y tocado por los demás. Yo siempre le digo a los papás que utilicen el ejemplo del traje de baño. Hijo, todo lo que está tapando el traje de baño son las partes privadas. ¡Ey! Súper interesante esa teoría, eso me gusta. Es un método bastante dinámico. Claro, porque además hay que ponerlo en términos sencillos. Cuando empezamos a hablar con tecnicismo, los niños no nos entienden, entonces facilito. Hijo, lo que te tapa el traje de baño, eso no lo puede tocar ni siquiera la persona que tú más quieras. Papá, mamá y los médicos en situaciones puntuales. Del resto, forma parte pues de esa protección. Y una cosa también fundamental, es importantísimo ver o detectar si hay señales o comportamientos que son atípicos en nuestros hijos. Por ejemplo, un niño que empezaba a controlar esfínter y ya de pronto se orina encima, eso es un signo de alarma. Señal, algo está pasando. Correcto. Un niño que empieza a tener conductas masturbatorias compulsivas o da cuenta de que está ansioso o que pudo haber sido, por ejemplo, abusado, porque recuerden que no solamente el abuso también tiene que ver con actos lascivos, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y también lo fundamental es que en la familia debe haber comunicación, una comunicación abierta. Cuando mi niño es capaz de comentarle a sus papás lo que le pasa, cómo se siente, y nosotros validar y empatizar con ellos, es más fácil que nuestros niños de forma más rápida y oportuna empiecen a decirnos, epa, mamá, algo no anda bien, alguien se me está acercando y no me gusta, y ahí, por ejemplo, el adulto cuidador puede tomar, digamos, las riendas de la situación. Y yo creo que es encontrar, justamente quiero hacer énfasis en eso que hablabas de la comunicación, porque a veces por miedo o tabú, quizás no nos atrevemos a tener cierto tipo de conversaciones con nuestros hijos. Fíjate que hubo una dinámica de una persona que muy cercana a mí, que tenían con sus hijos una pareja, y la hora de abordar los problemas era, por ejemplo, papá decía, hey, tengo un problema. Entonces, tengo un problema porque resulta que los juguetes no están donde debe estar. Entonces el niño iba a hacer la actividad que tocaba. Entonces cuando de repente mamá decía, tengo un problema, todos prestaban atención y, por ejemplo, los libros no están donde tienen que estar. Entonces iban a hacer la actividad. Y llegó un momento donde el niño dijo, tengo un problema, y se dieron cuenta que había una persona que estaba abusando de él. Y yo creo que
parte de esa intimidad que pudieron generar o esa dinámica de confianza sobre todo, Sí. sentirse seguros con papá y con mamá. Es lo que debemos trabajar, pero ¿desde qué edad podemos empezar a abordar esos temas? Sí. Desde que nace, por ejemplo, tú a tus hijos le tienes que decir cuando lo estás bañando, decirle esto se llama así, esto se llama asado. A veces uno cree que no nos entiende, pero desde que nacen los niños se educan en esta parte de la sexualidad. Insisto, sexualidad implica desde lo que se espera de mí como género, masculino, femenino, hasta el reconocimiento de mis partes. Manejar el pudor también en la casa es un tema fundamental. ¿Qué es el pudor? Sí. Es ese miedo que, ups, me vieron. Entonces, a veces los papás están todos, bueno, desnudos en la casa y si bien no cuestiono eso, los niños para que aprendan que su cuerpo pues Es privado. es privado, es más fácil comenzar desde casa. Dar el ejemplo. Entonces ese pudor, incentivar ese pudor que sea más o menos entre los 3, 4 años, de que, me vieron, déjame taparme, es necesario porque entonces cuando viene alguien externo o inclusive de la misma familia, porque lamentablemente la mayoría de Sí. los abusadores están dentro de la familia, Correcto. ese niño sea capaz de decir, no, ya va, esto no está bien, y pueda identificar más rápidamente. Entonces sí es importante que desde la casa se preserve eso del pudor. Ese ejemplo que tú estás dando me parece maravilloso porque habla de unos canales de comunicación abiertos. A veces he tenido en consulta papás que culpan a los niños. ¿Pero por qué te dejaste? Y no sabemos que un adulto, por ejemplo, tiene unas armas de manipulación importantes, claro. de sugestión importante y que, por supuesto, un niño es totalmente indefenso. Entonces, es importante que los papás le hagan ver que esas conductas, si llegasen a pasar, en nada tienen que ver los hijos. Ok. En nada, aunque hayan consensuado. Tú no puedes consensuar un niño de 5 años con No, alguien de 15, de en 20. absoluto. Y ya ahí se habla, por ejemplo, de abuso sexual. Claro. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que un niño sea víctima? Bueno, dejarlos con cuidadores de la cual no conozcamos bien, eso es importantísimo. Cuando hay límites difusos en la casa, ¿sí? Por ejemplo, hay papás que tocan a los niños como chiste, eso no debería hacerse, porque entonces el niño también se confunde y si lo toca a otra persona que también es como de la familia, va a creer que es normal. Niños donde la comunicación en la familia es escasa, son caldos de cultivo para que cuando hayan situaciones medio complicadas o de transgresión, el niño se las calle. Si tenemos unos papás agresivos, entonces si papá se va a molestar porque dice algo malo, insisto, los niños sienten que son culpables, entonces no lo voy a contar y no lo voy a decir. Por eso es tan importante, siempre hago hincapié en una comunicación asertiva. Comunicación asertiva es escuchar, no para responder, sino para ver qué es lo que tu hijo te quiere decir, validar los sentimientos, me siento bien, me siento mal, que el niño tenga la oportunidad de expresar eso, porque si no, entonces el niño va a decir, no le cuento esto porque me van a formar un zaperoco. Entonces debemos estar atentos a esas señales y tender ese colchón emocional para que nuestros hijos sean los primeros que recurran a nosotros cuando están en situaciones de riesgo. Así es. Los psicólogos se convierten digamos, en la ayuda idónea en medio de esta situación. Sí. Yo creo que sería oportuno hacer una invitación a acudir a un especialista ya, porque a veces cuando ya sucede el episodio, sentimos aún vergüenza o el padre se siente, podría decir, no sé, avergonzado de es mi culpa o sentirse culpable o sentirse incluso señalado por la misma sociedad. Y no siempre, bueno, tiene la culpa. Siempre es así. Recuerden que lamentablemente esto se puede dar hasta en los colegios más prestigiosos. Entonces, dejar de sentir culpa y buscar ayuda especializada porque el trauma que deja que nuestros niños sean abusados se puede revertir si buscan una ayuda idónea.